Hoy vamos a trabajar en el primer capítulo de este libro, que es el primero de nuestro club de lectura, que yo ya les había presentado. Para recordarles, se llama El significado del matrimonio y los autores son Timothy y su esposa Katie Keller. En este primer capítulo el autor inicia hablando del declive del matrimonio, y eso es cómo el concepto del matrimonio ha cambiado en la línea del tiempo y cómo eso también pues ha tenido unas consecuencias. Por ejemplo, datos concretos. Respecto a la década de los 60, la tasa de divorcios para el momento de la revisión, que era el 2017, se duplicó. En la década de los 70, el 89% de los nacimientos fueron en parejas estables, y para el 2017 ya era del 60% solamente. Así él sigue exponiendo varios datos que nos dan un contexto un poco histórico y cultural de cómo ha cambiado el concepto del matrimonio, y continúa hablándonos de la sorprendente bondad del matrimonio. En esta parte o en este tramo del capítulo lo que hace es demostrar también con algunos hechos y datos que no solamente hay estabilidad emocional en el hecho de que te cases, sino que económicamente es más conveniente, de acuerdo a un estudio que se realizó en Estados Unidos en 1992, en el que las personas que estaban casadas ganaban entre 10 y 40% más que las personas solteras con una preparación similar. Bueno, posteriormente, y me parece un dato también bastante interesante porque no tenía yo identificado en qué momento histórico ocurrió ese cambio de chip, él nos habla de que justo después de la ilustración el sentido de la vida, como empezó a ser visto como fruto de una libertad individual para elegir la forma de vida con más satisfacciones de cara como a la realización personal, entonces también hay un cambio en el concepto del matrimonio, y para las personas empezó a ser visto como un contrato entre dos partes, entre dos personas, para satisfacción y potenciación personal. Ese fue el concepto del matrimonio con el que yo, esta cristiana que ven aquí, creció. Así que, como también crecí en un entorno donde los matrimonios no progresaban y donde yo no observaba que hubiera ni satisfacción ni potenciación personal para siempre, es decir, si lo hubo en un segmento pequeño del compromiso, pues no lo había siempre, y también habían peleas y había infidelidad y había otra cantidad de cosas que yo no quería ni vivir ni sufrir. Entonces crecí pensando, no gracias, dejen eso allá, eso no es para mí, y no soñé jamás con casarme ni lo vi como un beneficio. En esta misma línea, entonces, ¿cómo se realiza la búsqueda de la persona ideal? Hay dos aspectos supremamente importantes para la sociedad actual, y uno es que sea sexualmente atractiva. El segundo es que sea compatible, es decir, que encaje y no quiera cambiar. En la mayor parte de la historia de Occidente, la característica primaria más valorada del hombre era el propio control. Comer, beber y tener sexo sin medida era un fracaso al no saber dominarse. Eso significaba, uno, que no podía dominar tampoco su casa, y dos, que no podía dominar su actuación en público. Hoy en día, tanto el hombre como la mujer lo que buscan es una realización personal dada por una relación de igualdad en la que se alcance la satisfacción tanto emocional como sexual. Pero, ¿cuál es la ironía del pesimismo idealista, como lo ha llamado el autor? ¿Cuál es la realidad práctica que buscamos ambos, hombre y mujer, en la relación de matrimonio actual? Para que un matrimonio triunfe hoy, dice el autor, se requiere ser maduro, feliz en su individualidad, sin necesidades emocionales demandantes y sin defectos de carácter que pulir o erradicar. Prácticamente imposible. Contradictorio además para lo que se está dispuesto a dar. ¿Por qué le aplicamos la lógica a unas cosas y a otras no? Somos muy graciosos los seres humanos a veces, ¿no? No quiero que cambie, quiero que encaje, ¿sí? Pero no quiero dar nada, o sea, ¿yo cómo voy a encajar? Y esto me llama especialmente la atención
Deposita tu afecto en cualquier cosa posible y no te quepa la menor duda de que acabarás con el corazón destrozado. Para asegurarte de que no sea así, no se lo entregues a nadie, ni siquiera a tu mascota. Rodéalo de aficiones y pequeños caprichos. Evita todo tipo de compromiso. Guárdalo bajo llave en el cofre de tu egoísmo. Pero no olvides que ahí, sin luz, ni aire, ni movimiento, sufrirá un cambio. Ciertamente no se romperá. De hecho, será inquebrantable, pero también impenetrable e irrecuperable. La alternativa a la tragedia o al riesgo de que ocurra será tu condenación. Este escrito sí me quebró, porque era mi realidad. Yo no estaba dispuesta a darle mi corazón a nadie y yo sí lo escondí en ese lugar sin luz, ni aire, ni movimiento, y sí cambió, sí sufrió un cambio. Y me costó mucho querer. Y creo que si no hubiera conocido lo que conocí, cuando me hice cristiana, para mí había sido imposible llegar a querer a otra persona y pensar en una vida en pareja. Miren, me parece supremamente importante lo que él dice después. Nunca vas a casarte con la persona adecuada. Duro, ¿no? Siempre vamos a casarnos con una persona que no es ideal. Deja que pase un tiempo y sus defectos saldrán a la luz una vez convivan. El problema es aprender a amar y a ocuparte de esa persona desconocida con la que convives. A una persona que con los años ya no es la misma con la que te casaste. Y tú igual. ¿Cómo pretendemos que alguien encaje perfectamente en nuestro ideal de lo que es la vida en pareja, la vida en el matrimonio, cuando sabemos que es un hecho que nosotros mismos y el otro vamos a estar cambiando? Eso nos condenaría al divorcio. Es un poco lo que pasa hoy en día. El autor considera entonces que el problema no es en sí el matrimonio, sino que el matrimonio, según lo que menciona Génesis, también fue afectado por el pecado. Y cita lo siguiente: si nuestra forma de concebir el matrimonio es demasiado romántica e idealista, estaremos subestimando la influencia que el pecado tiene en nuestras vidas. Pero si es demasiado cínico y pesimista, estaremos perdiendo de vista su auténtico origen y sentido. Y si hacemos un todo de ambas vertientes, algo muy frecuente en la sociedad actual, nos quedaremos con una visión distorsionada. Sea como fuera, lo realmente cierto es que el problema no es la institución, sino nosotros. Amigos, y llegamos a un punto supremamente importante para mí. El autor lo ha denominado el gran secreto. Dice: empiecen por lo básico pero fundamental, amando a su esposa como Dios nos ha amado en Jesús, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es como un llamado a la obediencia y a la confianza el que hace el autor en este tramo del capítulo, y hace una observación final que me parece increíble. Al crear Dios a la pareja, ya tenía en mente la obra salvadora de Cristo. Miren, al final es increíble la conclusión. El cristianismo no nos demanda elegir entre la realización personal y el sacrificio de todo otro posible interés, sino muy por el contrario, una plena realización en generosa mutua entrega. Yo sé que es difícil de entender y se requiere un paso de fe. Es paradójico que entregándote tengas libertad, pero esta es una cuestión de fe. Es creerle al Señor, creer en su modelo para que Él haga lo demás. Jesús ofreció su persona, murió en la cruz para salvarnos y hacer de nosotros su familia, y ahora nos corresponde renunciar a nosotros mismos y morir al egoísmo. Primero, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, y posteriormente, cuando nos sometemos a la voluntad divina en un diario caminar. Subordinación por parte nuestra que está libre de todo riesgo, por cuanto Jesús estuvo dispuesto a ir al infierno y regresar por amor a nosotros. Esa gloriosa verdad anula todo posible miedo a que la entrega en amor conlleve a pérdida del yo personal.
No hay por qué temer, porque lo más importante ya lo tenemos y porque Él lo ganó para nosotros. Confiar en que la unidad con el Señor Jesucristo nos va a permitir experimentar plenitud, disfrute, alegría, y nos va a permitir ubicarnos en un proceso que siempre avanza. Es para la sociedad actual utópico, pero es absolutamente posible si nosotros le creemos. Así que esta es una invitación para que ustedes, miren, o sea, no se termina el capítulo, ahí sigo señalando un montón de cosas, pero es una invitación para que ustedes mismos le den una ojeada y se animen a sacar esos 15 minutos diarios que no requieren más. Nos vemos en nuestra próxima emisión para continuar con el capítulo 2. Que Dios los bendiga mucho y que puedan practicar lo que aprendieron hoy o reflexionar en eso con sus esposos y esposas. Y para los que son solteros, que puedan pensar un poco en lo que viene y saber hacia dónde apuntar para no morir confundidos en tantas opciones conceptuales. Un abracito.